En el vasto escenario del mundo antiguo, la humanidad se enfrentaba a un cosmos tan majestuoso como aterrador. Para las primeras civilizaciones, el universo no era un sistema impersonal regido por leyes físicas, sino un drama viviente, poblado por fuerzas y voluntades divinas. Este modo de pensar, a veces llamado pensamiento mitopéyico, no separaba lo humano, lo natural y lo divino. Los ríos, las tormentas, las estrellas y la fertilidad de la tierra eran manifestaciones de dioses y diosas caprichosos, a menudo indiferentes y a veces hostiles. La vida humana, por tanto, era un esfuerzo constante por apaciguar, sobornar o manipular a estas deidades a través de rituales, encantamientos y sacrificios. En Mesopotamia y Egipto, se desarrollaron panteones increíblemente complejos y jerarquizados, con sacerdotes eruditos que se especializaban en la adivinación, leyendo los presagios en el hígado de las ovejas o en el movimiento de los planetas, todo para vislumbrar la voluntad divina y asegurar la supervivencia del rey y del Estado. Era un mundo espiritualmente saturado, pero moralmente ambiguo. A esta cosmología se sumaba una política de sacralidad que permeaba cada rincón de la vida. El rey no era solo un gobernante, sino mediador entre cielo y tierra. Los templos, verdaderos ombligos del mundo, eran el eje cósmico donde lo humano tocaba lo divino. La economía, la guerra y la justicia eran, a su modo, liturgias. Una sequía podía interpretarse como ira celestial, una victoria militar, como el campesino que sembraba trigo y el astrónomo que trazaba el curso de Venus, participaban, sin saberlo, del mismo tejido sagrado que ordenaba el cosmos. Y, sin embargo, bajo esa bóveda de certezas rituales, latía el miedo. La sospecha de que el universo era gobernado por potencias arbitrarias, cuyo humor podía girar en un instante. En este contexto, en las vastas y áridas extensiones del creciente fértil, un crisol de civilizaciones donde la humanidad aprendió a domesticar ríos y a erigir ciudades monumentales, comenzó a tejerse una historia radicalmente diferente. Mientras los imperios de Mesopotamia y Egipto levantaban zigurats y pirámides, honrando a sus dioses locales y nacionales, un relato singular empezó a tomar forma en las modestas colinas del Levante. Esta no es simplemente la saga de un imperio forjado en bronce y hierro. Es el complejo y fascinante viaje para desentrañar el verdadero origen de los judíos, la crónica de un pueblo cuya identidad se cimentaría sobre una idea tan abstracta como revolucionaria, la de un único Dios. Y esta no era una simple reducción numérica, era una reconceptualización total de la divinidad. Un Dios invisible, que no podía ser representado, omnipotente, creador de todo el universo, y, lo más crucial, un Dios ético, que trascendía los caprichos de los dioses paganos para exigir justicia, compasión y rectitud. El monoteísmo, así entendido, no surgió como una fórmula intelectual fría, sino como una experiencia histórica, una intuición de sentido en medio del desierto. Un llamado que pedía abandonar lo seguro. La grandeza de esta idea residía en su exigencia. Destino y si moralidad. Hay un solo Dios, y ese Dios es justo, entonces la historia no es una lotería de sacrificios y amuletos, sino un escenario donde las decisiones humanas importan. La culpa, la responsabilidad, la misericordia y el derecho dejan de ser caprichos divinos para convertirse en el pulso mismo de la vida comunitaria. Este documental es una inmersión profunda en la génesis de esa idea. Es una travesía que nos transportará desde las tiendas polvorientas de los patriarcas nómadas hasta los bulliciosos pasillos de las academias rabínicas en Babilonia, desde los palacios de los faraones hasta las ruinas humeantes de un templo sagrado en Jerusalén. Exploraremos cómo una pequeña confederación de tribus semíticas del antiguo Levante, en una de las regiones más disputadas del planeta, logró forjar una de las continuidades culturales y religiosas más largas y resilientes de la historia. Su historia es un tapiz extraordinario, tejido con los hilos dorados de la fe y la revelación, pero también con los hilos oscuros del exilio, la persecución
y la perseverancia. Es un legado cuyo impacto resuena de manera profunda hasta nuestros días, en nuestras leyes, nuestra ética y nuestra concepción del mundo, de maneras que a menudo ni siquiera percibimos. Mientras seguimos ese hilo, veremos cómo la memoria se volvió patria portátil y cómo el texto sagrado se transformó en territorio común, cómo un pueblo aprendió a sobrevivir no por fuerza militar, sino por la disciplina del estudio, la práctica y la esperanza. Veremos también las tensiones internas, el tirón entre apertura y pureza, entre asimilación y diferencia, entre la voz de los profetas que claman justicia y la tentación de un poder semejante al de las naciones. Antes de sumergirnos en este viaje épico a través de los milenios, si te apasiona desentrañar los grandes misterios de la historia, la religión y el origen de las civilizaciones antiguas, te invito a que formes parte de nuestra comunidad de exploradores del pasado. Asegúrate de darle un fuerte golpe al botón de me gusta y, lo más importante, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir creando documentales extensos y detallados como este. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de nuestros próximos episodios. Vamos a comenzar. El punto de partida de nuestro relato nos sitúa en la figura de un hombre, Abraham. La tradición hebrea lo ubica en Ur de los Caldeos, una vibrante metrópolis sumeria y acadia a orillas del Éufrates. Su paisaje estaba dominado por un imponente sigurat dedicado a su deidad patrona, Nana, el dios de la luna. En este contexto de politeísmo urbano, Abraham habría recibido un llamado divino que representaba una ruptura radical. La orden de abandonar su tierra y su parentela a cambio de la promesa de una tierra, una descendencia y una bendición universal fue el inicio de un pacto solemne. Berit, en hebreo, sellado con el rito de la circuncisión. Este concepto de pacto, similar en su forma a los tratados de soberanía hititas, fue transformado en un acuerdo teológico entre el Creador y un ser humano. El llamado a Abraham no fue una invitación, significaba desprenderse de la red de lealtades que garantizaba protección y ontológica, romper con los dioses del clan y fiar el futuro a una voz. En un mundo donde la identidad se definía por la tierra y la parentela, la promesa de un Dios único desarraigaba para replantar. Esa es la radicalidad. El pacto no se sostiene en un templo de piedra, sino en la confianza de un caminante. El viaje de la familia de Abraham no fue directo. El Génesis nos cuenta que su padre, Taré, llevó a la familia desde Ur hasta Harán, en el norte de Mesopotamia, en la actual Turquía. Harán no era un lugar insignificante. Era una importante ciudad caravanera en la ruta comercial que conectaba Mesopotamia con Anatolia y el Mediterráneo. Era un centro de cultura y, crucialmente, otro importante foco de adoración del dios Luna, Sin, el nombre semítico de Nana. El hecho de que la familia de Abraham se estableciera allí sugiere que, aunque habían dejado Ur, seguían profundamente inmersos en la cultura y la religión mesopotámica. Por lo tanto, el llamado posterior a Abraham para que dejara Harán y a su parentela representa una segunda y más profunda ruptura. Ya no es una migración familiar, sino un acto de fe personal y solitario que lo separa de su propio clan para dirigirse a la tierra de Canaán. Al llegar a Canaán, Abraham no encuentra una tierra vacía, sino una región poblada y políticamente fragmentada, salpicada de pequeñas ciudades-estado fortificadas. El Génesis lo describe interactuando con los habitantes locales, no siempre de forma hostil. Un episodio particularmente fascinante es su encuentro con Melquisedec, rey de Salem, identificada tradicionalmente con Jerusalén, quien es descrito como sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendice a Abraham en nombre de esta deidad, y Abraham le da un diezmo. Este relato sugiere la existencia de una corriente de monoteísmo o enoteísmo, la adoración de un Dios supremo sin negar la existencia de otros, en Canaán, que los narradores bíblicos conectan con la fe de Abraham,
legitimándola como una tradición autóctona y no meramente importada. En otros relatos, vemos a Abraham actuando como un jefe tribal, firmando tratados con líderes locales como Abimelech de Gerar, demostrando una astucia y una capacidad de adaptación que le permiten sobrevivir y prosperar como un extranjero en una nueva tierra. Dentro de la saga de Abraham, ningún episodio es más dramático y teológicamente denso que el sacrificio de Isaac, conocido en la tradición judía como la Akedah, o la atadura. La orden divina de sacrificar a su hijo prometido en el monte Moriah pone a prueba la fe de Abraham hasta su límite absoluto. Sin embargo, en el último momento, un ángel detiene su mano y le proporciona un carnero para el sacrificio. Este relato debe entenderse en su contexto histórico, donde el sacrificio de niños, aunque probablemente no era común, era una práctica conocida en algunas culturas del antiguo Cercano Oriente como el acto de devoción supremo en tiempos de crisis extrema. Por lo tanto, puede ser leída como una poderosa polémica teológica contra esta práctica. El clímax de la historia no es el acto de sacrificio, sino la intervención divina que lo impide. El mensaje es revolucionario. El Dios de Israel no desea sacrificios humanos. Lo que exige no es la sangre de los hijos, sino la fe y la obediencia del corazón, un concepto que sentará las bases de una nueva ética religiosa. La narrativa bíblica continúa a través de Isaac y Jacob, cuyo nombre es cambiado a Israel. Sus 12 hijos se convierten en los progenitores de las tribus que formarían la nación. La historia de José, el hijo predilecto vendido como esclavo por sus hermanos, es una obra maestra de la literatura que sirve como puente narrativo para el descenso de los israelitas a Egipto. El ascenso de José a visir del faraón no es solo un cuento de hadas. Su sabiduría para interpretar los sueños del faraón sobre las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y su posterior política de almacenar grano durante los años de abundancia, refleja una profunda comprensión de la ecología egipcia. La civilización egipcia dependía por completo de la inundación anual del Nilo. Una serie de inundaciones insuficientes podía llevar a una hambruna devastadora. La administración centralizada, con enormes graneros controlados por el Estado, era la estrategia de supervivencia de Egipto. La historia de José, por tanto, sitúa a los israelitas dentro de una estructura socioeconómica auténticamente egipcia. Ese encaje histórico revela algo más: la capacidad de Israel para leer los signos del tiempo no como destino ciego, sino como responsabilidad previsora. Acumular en la abundancia para compartir en la escasez no es solo una táctica económica, es una ética de gobierno. En José vemos, por primera vez, la síntesis de sabiduría y administración que más tarde impregnará las leyes de la Torá. Tras la muerte de José y el paso de las generaciones, el estatus de los israelitas se deteriora hasta la esclavitud. Es en este contexto de opresión que emerge Moisés. Su llamado divino en la zarza ardiente Allí, en el monte Dios Horeb se revela de una es manera un momento nueva y crucial. personal. Cuando Moisés pregunta por su nombre, Dios responde con la enigmática frase Eye, Asher, Eye, yo soy el que soy, o seré el que seré. De esta frase deriva el nombre sagrado de Dios, el Tetragramatón, I-H. La revelación de un nombre personal era de suma importancia en el mundo antiguo. Significaba que esta deidad no era una fuerza anónima y distante. Al mismo tiempo, un ser la con quien se naturaleza podía enigmática tener una del nombre relación. subraya la trascendencia y la libertad de Dios. No puede ser definido, contenido ni manipulado por fórmulas mágicas, a diferencia de los dioses paganos. Las 10 plagas que siguen son un ataque teológico sistemático contra el panteón egipcio, demostrando la supremacía de IHWH. El dramático cruce del Mar Rojo se convierte en el acto fundacional de la salvación de Israel. Aunque la arqueología no ha encontrado evidencia directa de un éxodo masivo, la estela de Meremtah, datada en 1208 a.C., confirma la presencia de un pueblo llamado Israel en Canaán en esa época. Esto ha llevado a los eruditos a proponer modelos alternativos, pero para la identidad de Israel, la narrativa del Éxodo se convirtió en el mito fundacional.
Los 40 años en el desierto del Sinaí son un período formativo esencial. En el monte Sinaí se formaliza el pacto nacional con la entrega de la Torá. La ley mosaica es extraordinariamente abarcadora. Más allá de los 10 mandamientos, contiene un detallado código civil. En Éxodo 21-23 encontramos leyes que regulan desde disputas de propiedad hasta daños personales. Una de sus innovaciones más notables es la ley sobre la esclavitud. A diferencia de otras culturas, un esclavo hebreo debía ser liberado después de 6 años de servicio, una medida que limitaba el poder del amo y reconocía la humanidad fundamental del esclavo. La ley del Sinaí también introduce un complejo sistema de rituales. Las leyes dietéticas, kashrut, que prohíben ciertos alimentos como el cerdo y los mariscos, y las leyes de pureza ritual, tahor, tamei, que distinguen entre lo puro y lo impuro, no eran meras reglas de higiene. Su propósito era infundir la vida cotidiana con un sentido de santidad, orden y disciplina. Establecían una distinción entre Israel y sus vecinos, haciendo de cada acto, incluso de la comida diaria, un recordatorio del pacto. El sistema de sacrificios descrito en el Levítico era el mecanismo central para la expiación y la comunión. Ofrendas quemadas, olá, ofrendas de paz, shelamim, y ofrendas por el pecado, hatat, servían para mantener la relación entre el pueblo y su Dios santo, cuya presencia habitaba simbólicamente en el tabernáculo, un santuario portátil que era un microcosmos del universo ordenado por Dios. El santuario no era un fetiche. En sus medidas, telas y pedagogía espacial, enseñaba que el orden, la separación y la pureza eran caminos hacia la vida, una arquitectura ética para un pueblo en formación. Tras la muerte de Moisés, Josué lidera la entrada en Canaán. El libro de Josué narra una conquista militar. Sin embargo, el libro contiene un elemento profundamente problemático para los lectores modernos: el mandato del Érem, la proscripción total y la destrucción de los cananeos. Los eruditos interpretan estos textos de varias maneras. Algunos lo ven como una hipérbole militar, un lenguaje de jactancia típico de las inscripciones de victoria del antiguo Cercano Oriente, que no refleja necesariamente una aniquilación real. Otros lo interpretan como una construcción teológica posterior, escrita siglos después para enfatizar la necesidad de una separación total de la idolatría cananea, considerada una amenaza existencial para la fe de Israel. Otros sugieren que fue una justificación literaria para reclamar la posesión de la tierra. Cualquiera que sea la interpretación, estos pasajes reflejan la intensidad de la lucha de Israel por forjar una identidad monoteísta en un entorno politeísta. El período de los jueces que siguió fue una época de descentralización. La confederación tribal se unía en tiempos de crisis. Uno de los textos más antiguos de la Biblia, el Cántico de Débora, en Jueces 5, es un poema de victoria arcaico y apasionado que celebra el triunfo de las tribus israelitas sobre un ejército cananeo. El poema alaba a las tribus que respondieron al llamado a la batalla y maldice a las que se quedaron en casa, revelando tanto la frágil naturaleza de la unidad tribal como el fervor religioso que podía unirlos bajo la bandera de IHUPH, el que cabalga sobre las nubes. La creciente amenaza de los filisteos, Saúl, con su primer rey del hierro, unió a las tribus, fue el catalizador David para la monarquía, consolidó el reino. Su conquista de Jerusalén y su establecimiento como capital político-religiosa fue un acto de genio. Más tarde, la tradición narra que Dios estableció un pacto con David a través del profeta Natán, 2 Samuel 7. A diferencia del pacto del Sinaí, que era condicional a la obediencia del pueblo, el pacto davídico era una promesa incondicional de que su dinastía sería eterna. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, dice la promesa. Este pacto se convirtió en la base de la esperanza mesiánica en el judaísmo, la creencia en un futuro rey ideal, descendiente de David, que restauraría la soberanía de Israel y traería una era de paz y justicia universales. Su hijo Salomón heredó un imperio. Su reinado se considera una edad de oro,
pero su administración fue compleja y costosa. Para romper el poder de las lealtades tribales y centralizar el Estado, Salomón dividió el reino en 12 distritos administrativos, cada uno responsable de proveer al palacio real durante un mes al año. Estos distritos ignoraban deliberadamente las antiguas fronteras tribales. Su riqueza provenía de los impuestos y, sobre todo, de un comercio internacional expansivo. En asociación con Hiram, el rey fenicio de Tiro, Salomón construyó una flota en el Mar Rojo y lanzó expediciones comerciales a la lejana tierra de Ofir, posiblemente en Arabia o el Cuerno de África, importando oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Este auge económico financió sus ambiciosos proyectos de construcción, incluido el primer templo, pero el trabajo forzado y los altos impuestos sembraron la discordia que dividiría el reino tras su muerte. La división, el reino del norte, Israel, fue a menudo más poderoso e influyente. La dinastía omrida, fundada por el general Omri en el siglo IX a.C., fue particularmente notable. Omri construyó la impresionante capital de Samaria, y su poder fue tal que las inscripciones asirias se referían a Israel como la casa de Omri, mucho después de su muerte. Su hijo Acab continuó sus políticas, forjando una alianza con Fenicia a través de su matrimonio con la princesa Jezabel, lo que introdujo el culto a Baal en la corte real y provocó el famoso conflicto con el profeta Elías. La existencia de ambos reinos estuvo marcada por la sombra de los grandes imperios. El imperio neoasirio, con su maquinaria militar implacable, su uso de la guerra psicológica y su política de deportaciones masivas para romper las identidades nacionales, conquistó Israel en 722 t.Cr. Judá sobrevivió como vasallo, pero quedó atrapado en la lucha de poder entre el emergente imperio neobabilónico y Egipto. Finalmente, en 586 a.C., los babilonios, bajo Nabucodonosor babilónico, fue una crisis existencial y el templo, pero también un periodo de inmensa creatividad literaria. Fue durante este tiempo que se completó la gran historia deuteronomista, que abarca desde Josué hasta Dos Reyes, que ofrecía una profunda reflexión teológica sobre la historia de Israel, explicando la catástrofe como el resultado de la infidelidad al pacto. Simultáneamente, la escuela sacerdotal, P., compuesta por sacerdotes exiliados, estaba editando y compilando las tradiciones que formarían gran parte de la Torá, con un énfasis en la genealogía, el ritual, la santidad y el orden cósmico, como se ve en el primer capítulo del Génesis. Además, surgieron nuevas voces proféticas, como la del anónimo Segundo Isaías, capítulos 40-55 del libro de Isaías, que ofreció un mensaje de consuelo y esperanza a los exiliados, con una teología monoteísta universal y la revolucionaria idea de que Israel estaba llamado a ser una luz para las naciones. Cuando Ciro el Grande de Persia permitió el regreso, no todos los exiliados volvieron. La comunidad que permaneció en Babilonia se convertiría en un centro vital del judaísmo durante más de un milenio. Los que regresaron a Judá, ahora la provincia persa de Yehud, enfrentaron enormes desafíos, incluida la hostilidad de los pueblos que habían permanecido en la tierra. La tensión con los habitantes de la antigua Samaria fue particularmente aguda. Los retornados de Judea, liderados por Esdras y Nehemías, buscaron preservar su identidad a través de una estricta adhesión a la ley y la prohibición de los matrimonios mixtos. Los samaritanos, que se consideraban a sí mismos los verdaderos herederos de las tribus del norte y también adoraban a Yuach, fueron rechazados, lo que llevó a un cisma permanente y a la construcción de un templo samaritano rival en el monte Gerizim. El período del Segundo Templo, la influencia del helenismo, tras las conquistas de Alejandro Magno, fue un desafío profundo. Afectó incluso a la literatura sapiencial. Libros como Eclesiastés, Coelet, muestran un escepticismo filosófico que dialoga con corrientes de pensamiento griegas, mientras que otros textos, como el Libro de la Sabiduría, del Apócrifo,
personifican la sabiduría, Sofía, de una manera que recuerda al concepto griego del logos. Bajo la presión de la persecución helenística por parte de Antíoco IV, Epífanes, surgió un nuevo género literario, el Apocalipsis. Libros como Daniel presentaban una visión de la historia como un drama cósmico predeterminado, dividido en eras, que culminaría en una intervención divina cataclísmica que destruiría a los imperios paganos y vindicaría a los justos. Esta mentalidad apocalíptica, con su dualismo y su esperanza en una inminente redención, influyó profundamente en grupos como los esenios y proporcionó el telón de fondo para el surgimiento del cristianismo. La revuelta de los macabeos condujo a un siglo de independencia bajo la dinastía Asmonea, pero las luchas internas llevaron a la intervención romana en 63 a.C. La opresión romana, la corrupción y el fervor mesiánico culminaron en la gran revuelta de Josefo. Describe vívidamente el asedio de Jerusalén. La guerra fue un desastre. Facciones judías rivales que se masacraban entre sí dentro de las murallas mientras los romanos construían sus rampas de asedio en el exterior. Una hambruna tan terrible que la gente recurría al canibalismo, y la destrucción final del templo en un infierno de fuego y sangre. La caída de la fortaleza de Masada 3 años después marcó el fin de la revuelta. La destrucción del templo en el año 70 fue una catástrofe que exigió una reinvención total del judaísmo. El judaísmo rabínico, liderado por sabios como Yohanan ben Zakkai, logró esta hazaña. El centro de la vida judía se trasladó al estudio del texto. Durante los siglos siguientes, en las academias de Judea y, sobre todo, de Babilonia, los rabinos se dedicaron a crear el Talmud. El Talmud no es un libro. Su estructura es única. Una breve declaración de la ley de la Mishnah es seguida por páginas de Gemara, un debate laberíntico que la analiza. Por ejemplo, una simple ley de la Mishnah sobre quién es el dueño de un objeto encontrado por 2 personas puede dar lugar a una sugya, discusión talmúdica, que se extiende por páginas, explorando principios de propiedad, la naturaleza de la intención, citando precedentes bíblicos, contando historias y registrando las opiniones de sabios de diferentes siglos. Es este proceso de debate e interpretación lo que se convirtió en el acto central de la piedad judía. Tras la aplastante derrota de la revuelta de Bar Kokhba en 135 e.C., Judea quedó devastada. Sin embargo, el centro de gravedad intelectual del judaísmo se desplazó a Babilonia. Allí, las grandes academias de Sura y Pumbedita florecieron durante siglos, y fue allí donde se completó el monumental Talmud babilónico, que se convirtió en el texto más autorizado del judaísmo rabínico. En la diáspora, el judaísmo continuó evolucionando. En la España musulmana, los judíos sefardíes, como el filósofo racionalista Maimónides, intentaron sintetizar la fe bíblica con la filosofía aristotélica. Simultáneamente, surgieron poderosas corrientes místicas, como la Cábala, que ofrecía una interpretación esotérica de la Torá, explorando la naturaleza oculta de Dios a través del simbolismo del Zohar. El período del Segundo Templo fue, en realidad, una era de gran diversidad y la influencia del helenismo. Tras las conquistas de Alejandro Magno, provocó una profunda crisis de identidad. Algunos judíos adoptaron la cultura griega, mientras que otros la resistieron ferozmente. Esta tensión culminó en la revuelta de los macabeos en el siglo II cuando el rey seleucida Antíoco IV Epífanes profanó el templo. La exitosa rebelión, liderada por Judas Macabeo y sus hermanos, condujo a la rededicación del templo, conmemorada en la festividad de Hanukkah, y al establecimiento de la dinastía sacerdotal real de los Asmoneos, que gobernó una Judea independiente durante un siglo. Fue durante esta época que surgieron las sectas judías, los saduceos, la élite sacerdotal conservadora, los fariseos, eruditos laicos que creían en una Torá oral y en la resurrección, y los esenios, una comunidad ascética y apocalíptica.
La independencia asmonea terminó con la llegada de los romanos en 63 d.C. Judea se convirtió en una provincia romana, gobernada por reyes clientes como Herodes el Grande, un constructor megalómano que renovó masivamente el templo, y más tarde por procuradores romanos. La opresión romana y el creciente fervor mesiánico crearon un polvorín que estalló en la gran revuelta judía del 66 y Tíquida. La guerra fue desastrosa. En el año 70, las legiones de Tito conquistaron Jerusalén y destruyeron el segundo templo. Esta segunda destrucción del templo fue una catástrofe que podría haber aniquilado al judaísmo. Sin embargo, el judaísmo rabínico, heredero de los fariseos, ofreció un camino a seguir. Liderado por sabios como Yohanan ben Zakkai, se argumentó que la piedad, el estudio de la Torá y las buenas obras podían reemplazar los sacrificios del templo. El centro del judaísmo se trasladó del templo a la sinagoga y a la casa de estudio, Beit Midrash. Durante los siguientes siglos, los rabinos en Judea y Babilonia se dedicaron a codificar la Torá oral, produciendo primero la Mishnah, c. 200 e.C., y luego el vasto y enciclopédico Talmud. El Talmud se convirtió en la patria portátil del pueblo judío, un compendio de leyes, éticas y narrativas que regularía la vida judía durante los siguientes 1500 años. Tras la aplastante derrota de la revuelta de Bar Kokhba en 135, las comunidades judías se extendieron por todo el mundo, se intensificó, desarrollando culturas distintas pero interconectadas. En la España musulmana, los judíos sefardíes experimentaron una edad de oro de filosofía, ciencia y poesía, con figuras como Maimónides. En Europa Central y Oriental, los judíos askenazíes desarrollaron la cultura del shtetl y el idioma yiddish, creando grandes centros de estudio talmúdico mientras se enfrentaban en el Medio Oriente y el norte de África. Los judíos mizrajíes mantuvieron antiguas tradiciones que se remontaban a la época babilónica. A pesar de las distancias y las diferencias culturales, estaban unidos por una fe, un texto y una memoria compartida. La ciencia genética moderna ha confirmado esta narrativa, revelando un origen ancestral común en el Levante entre estas diversas comunidades judías. Con la muerte de Moisés, Josué lidera la entrada en Canaán. El libro de Josué narra una conquista militar unificada y exitosa. Sin embargo, el registro arqueológico no respalda una destrucción coordinada de las ciudades cananeas en la Edad del Bronce final. Esto ha llevado a la formulación de modelos alternativos como la infiltración pacífica en las tierras altas o la revuelta de campesinos cananeos. La visión académica actual favorece un modelo de emergencia cultural, donde la identidad israelita se formó gradualmente en las colinas centrales de Canaán, a partir de una mezcla de clanes locales, pastores nómadas y quizás algunos grupos que trajeron consigo la tradición del Éxodo. Estos grupos se diferenciaron de las ciudades-estado cananeas de las llanuras, no solo por su estilo de vida agrario y pastoral, sino fundamentalmente por su compromiso con el culto exclusivo a IHWH, en oposición al panteón cananeo liderado por El y el dinámico dios de la tormenta, Baal, y su consorte, la diosa de la fertilidad, Asera. El período de los jueces que siguió fue una época de descentralización. Sin un gobierno central, de crisis, las tribus formaban una confederación unida por los jueces. Las historias de este período, como la de la profetisa Débora y su general Barak derrotando los carros de hierro cananeos, o la de Gedeón liderando una pequeña banda contra los madianitas, ilustran tanto la fe en la intervención divina como la fragilidad de la unidad tribal. La amenaza más persistente provino de los filisteos, uno de los pueblos del mar, de origen egeo, que se establecieron en la costa sur de Canaán. Superior organización militar, su pentápolis de ciudades, Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, y, crucialmente, su monopolio sobre la tecnología del hierro, los filisteos comenzaron a presionar hacia el interior, amenazando la existencia misma de las tribus israelitas. Esta presión filistea fue el catalizador para la transición a la monarquía.
A pesar de las advertencias del profeta Samuel sobre los peligros de la tiranía, el pueblo, el primer rey, unió a las tribus, pero su reinado terminó en fracaso. Fue David quien consolidó el reino. Su conquista de Jerusalén, una ciudad jebusea neutral, fue un golpe de genio político que proporcionó una capital unificadora. Al llevar allí el Arca de la Alianza, la convirtió también en el centro religioso. David creó un estado centralizado con un ejército profesional y una burocracia, transformando a Israel de una confederación tribal a un reino en toda regla, aprovechando un vacío de poder regional mientras Egipto y las potencias mesopotámicas estaban en un período de debilidad. Su hijo Salomón heredó un reino estable y próspero. Su reinado se considera una edad de oro, marcada por la construcción del primer templo, un proyecto que centralizó el culto y se convirtió en el corazón simbólico de la nación. El templo de Salomón no era solo un lugar de sacrificio, era una maravilla arquitectónica que proyectaba el poder y el prestigio del Dios de Israel y de su rey. Salomón también fue un diplomático astuto, forjando alianzas a través de matrimonios y construyendo una vasta red comercial. Sin embargo, esta grandeza tuvo un costo: altos impuestos y un sistema de trabajo forzado que generó un profundo resentimiento, especialmente entre las tribus del norte. Este descontento estalló tras la muerte de Salomón. Su hijo Roboam se negó a aligerar la carga, lo que provocó la rebelión de las 10 tribus del norte y la división del reino. El reino del norte, Israel, con su capital en Samaria, era más grande y rico, pero inestable y propenso al sincretismo. El reino religioso, Judá, con su capital en Jerusalén, era más pequeño y pobre, pero más estable bajo la dinastía davídica y más centrado en el templo. Durante los siguientes 200 años, estos dos reinos hermanos coexistieron, a menudo en conflicto. Fue la era de los grandes profetas: Elías, que desafió al rey Acab y a los profetas de Baal en el Monte Carmelo; Amós, un pastor de Judá que tronó contra la injusticia social en el próspero reino de Israel; e Isaías, un consejero de reyes en Jerusalén que predicó la santidad de Dios y la esperanza mesiánica. Figuras como el rey Josías de Judá llevaron a cabo importantes reformas religiosas, intentando purgar el reino de influencias paganas y centralizar todo el culto en el templo de Jerusalén, basándose en un libro de la ley, probablemente una primera versión del Deuteronomio, encontrado durante las renovaciones del templo. El verdadero origen de los judíos, por lo tanto, no es una línea recta en el tiempo, sino una compleja evolución de identidad. Es la crónica de una idea radical nacida en Mesopotamia, la historia de un pacto forjado en el desierto, de reinos que se alzaron y cayeron, de templos construidos y reducidos a cenizas. Y, por encima de todo, es la historia de un pueblo que, al perderlo todo, tierra, soberanía, centro de culto, aprendió a llevar su patria en sus corazones y en sus textos sagrados. Se convirtieron en el pueblo del libro, y fue esta devoción a la memoria, al estudio y a la adaptación lo que les permitió sobrevivir a través de las vicisitudes de una historia a menudo hostil, garantizando que una pequeña tribu de las colinas del antiguo Levante dejara una marca indeleble y desproporcionada en la civilización humana. Esta herencia no es un monumento inmóvil, sino una corriente viva que aún nos modela. Cuando hoy hablamos de dignidad humana, de límites al poder, de justicia para el vulnerable y de responsabilidad individual, ecoa, de algún modo, la voz de ese monoteísmo ético que emergió entre desiertos y ciudades antiguas. El mismo impulso que llevó a un pastor nómada a confiar en una promesa invisible sostiene, miles de años después, la obstinada fe en que la historia puede orientarse hacia el bien. Porque el Dios único no solo ordenó el cosmos, sembró en el corazón humano la certeza de que la ética no es adorno, sino fundamento del mundo. Esa corriente viva atraviesa los siglos y toma forma en prácticas concretas que vuelven habitable el mundo. Cuando el templo cayó y el humo se disipó, la vida judía no se extinguió. Se reorganizó. La sinagoga se convirtió en plaza mayor y santuario, la mesa del hogar en altar menor,
el calendario en brújula. El Shabbat marcó el tiempo con cadencia de resistencia, un día para recordar que el trabajo no es dueño del hombre, que el descanso es un derecho y un mandato, que la libertad se ensaya semanalmente. Las bendiciones convirtieron gestos ordinarios en actos de conciencia. Comer, vestir, viajar, estudiar, dejaron de ser movimientos automáticos para ser ocasiones de gratitud y medida. Así, sin ejército ni palacio, un pueblo pudo seguir existiendo, porque su arquitectura estaba hecha de hábitos, palabras y días sagrados. En esa reinvención, el estudio se volvió culto. La casa de estudio, el Beit Midrash, latía como un corazón que nunca dormía. Allí, la Mishnah y la Gemara se debatían con la pasión de una batalla y la delicadeza de una filigrana. No había unanimidad impuesta. Una voz decía así, otra replicaba no, de este modo, y el texto preservaba ambas, sosteniendo el desacuerdo como un modo de fidelidad. La verdad para este mundo no era una roca lisa, sino una geoda, una dureza exterior que, al abrirse, revela cavidades de luz. Esa pedagogía del disenso templó a un pueblo para las pruebas de la historia. Aprendieron a vivir sin dogmas cerrados y sin obediencias ciegas, con una disciplina que sabía distinguir entre lo esencial y lo accesorio, entre lo que no se negocia y lo que puede adaptarse. La diáspora extendió ese latido por rutas de comercio y destierro. En Babilonia, Sura y Pumbedita levantaron cátedras que atravesaron 1000 años. En la ribera del Guadalquivir, bajo califas y reyes, florecieron ciencias y versos. En las riberas del Rin y del Vístula, entre inviernos largos y mercados bulliciosos, se forjaron costumbres, melodías y lenguas nuevas. A cada paisaje le correspondió una forma de piedad y un acento del hebreo, pero el hilo conductor permaneció. Un libro abierto, un calendario compartido, en Sefarat, una mesa preparada, la filosofía y la poesía hicieron de la fe un idioma universal. Maimónides tendió puentes entre Aristóteles y la Torá, buscando una inteligencia de la ley que honrara tanto la razón como la revelación. Yehudá Haleví cantó a Sión con nostalgia de amante, una geografía convertida en himno. En las montañas de Galilea y en los callejones de Safed, la Cábala imaginó el cosmos como una lámpara fracturada, cuyas chispas debían reunirse a golpe de mitzvot. Cada gesto justo, una reparación, cada palabra honesta, un vidrio que vuelve a su sitio. Era una metafísica de la responsabilidad. El mundo no se arregla solo. Necesita manos que lo recoloquen pieza por pieza. Nada de esto ocurrió sin sombras. Hubo expulsiones. La historia europea, tantas veces, convirtió al pueblo del libro en chivo expiatorio de sus miedos. Y, sin embargo, hubo también pactos de vecindad, oficios transmitidos con paciencia, alianzas con artesanos y mercaderes, un tejido cívico que permitía sobrevivir y, a veces, florecer. La memoria, en ese vaivén, se volvió baluarte. Contar la salida de Egipto en cada generación no era arqueología sentimental. Quien recuerda la esclavitud sospecha del abuso del poder. Quien recuerda el desierto aprende a reconocer los milagros modestos. La modernidad trajo otra clase de pruebas: emancipación y asimilación, la ilustración y sus promesas, la Haskalah, que invitaba a abrir ventanas y a traducir el legado en la lengua de los salones. Se discutió con fervor qué conservar, qué reformar, cómo habitar la ciudadanía sin perder la singularidad. Hubo quienes soñaron con un judaísmo domesticado por la cultura mayoritaria. Hubo quienes cerraron filas para no perder el pulso antiguo. En medio de ese debate, surgió un proyecto político con fuerza de profecía: el retorno a la tierra. No como restauración folclórica de una postal bíblica, sino como respuesta a la intemperie histórica. Ben Yehuda desempolvó el hebreo y lo convirtió en lengua viva de mercado y escuela. Campesinos y maestros, la lengua, ingenieros y poetas santa del pronunciaron en presente. Volvió a ser también herramienta de la calle. Con ella se regateó, se sembró
se discutió en plazas y periódicos. El siglo XX, con sus luces y abismos, probó la resistencia de ese tejido. La catástrofe del exterminio industrializado intentó borrar no solo cuerpos, sino nombres, canciones, genealogías. Frente a esa sombra, la obstinación de la vida respondió Allí con donde quedaba una vela y una escuelas, receta, un editoriales nibún y una midrashá, sinagogas la historia reconstruidas, recomenzaba. festividades No hay triunfo que recuperadas. compense la pérdida. Hay, sí, una fidelidad que se niega a dar la última palabra al vacío. Así, cuando hoy decimos origen de los judíos, no trazamos un árbol genealógico limpio, sino un mapa de rutas, exilios y retornos, textos copiados a mano y discusiones que cruzan mares, melodías que cambian de escala. Es sin una perder historia el que no motivo. cabe en mármol, porque está hecha de pan y tinta, de sábado y lámpara, de pareja y aula, de duelo y banquete. Una historia que, en su núcleo, sostiene lo mismo que sostuvo en el principio, que hay un solo Dios, y que su nombre se ata a la justicia, que la dignidad humana no es moneda de cambio, que el tiempo puede santificarse, que estudiar es una forma de amar. Desde aquí seguirá nuestro recorrido, hilando arqueología y filología, política y liturgia, para entender no solo cómo nació una idea, sino cómo, contra todo pronóstico, aprendió a durar. Si la historia es un río, veremos sus fuentes, sus rápidos y sus remansos. Si es un libro, abriremos sus capítulos con el cuidado de quien sabe que cada página ha sido ganada a pulso. Y cuando cerremos este viaje, quizá entendamos mejor por qué, a pesar del polvo y las ruinas, hay palabras que siguen en pie y pueblos que, sin dejar de cambiar, no dejan de ser. Y así, cada etapa de esta historia revela una paradoja. Cuanto más parecía diluirse la identidad de este pueblo en la vastedad de los imperios, más firme se volvía su núcleo invisible. Babilonia podía destruir sus muros, Roma podía arrasar su santuario, Europa podía encerrarlos en guetos o expulsarlos a tierras lejanas, pero ninguna fuerza consiguió arrancarles la palabra, la memoria y el pacto. Esa fue su verdadera fortaleza, no basar su existencia únicamente en territorio o ejército, sino en símbolos compartidos, en narraciones transmitidas de padres a hijos, en un entramado espiritual que podía viajar en cofres, en pergaminos y en la mente de un niño que aprendía a recitar el Shema al anochecer. Cada generación reinterpretó lo recibido, añadiendo comentarios al comentario, notas al margen que se convirtieron en nuevos capítulos. Así, el judaísmo se transformó en una tradición palimpsesto. Nunca borraba del todo lo anterior, lo sobrescribía, lo discutía, lo enriquecía. La identidad no se concibió como un bloque fijo, sino como un diálogo interminable entre pasado y presente. Y en ese diálogo se mantuvo viva la certeza de ser portadores de una misión única: mostrar al mundo que la vida no era un azar sometido a dioses caprichosos, sino una historia guiada por la justicia no se limitó a las fronteras de Israel ni a la diáspora judía. Del corazón de esta fe nacieron corrientes que atravesaron civilizaciones enteras. El cristianismo, heredero y a la vez intérprete radical de la tradición judía, llevó el nombre del Dios de Israel a pueblos que jamás habían oído hablar de Abraham. El Islam, siglos más tarde, reconocería en los profetas hebreos una genealogía espiritual que lo conectaba con esa misma raíz. Así, la pequeña tribu de las colinas de Canaán, que parecía destinada a perderse en el anonimato de la historia, terminó moldeando la cosmovisión de más de la mitad de la humanidad. Y, sin embargo, no debemos olvidar que la continuidad judía no fue un camino recto ni exento de fisuras. Hubo tensiones internas, herejías, corrientes místicas que se apartaban de la ortodoxia, comunidades enteras que se extinguieron bajo el peso de la asimilación o la violencia. La historia judía es también la historia de la fragilidad, de lo que pudo perderse y no sobrevivió, de libros quemados en hogueras y academias destruidas por invasores. Pero incluso esa fragilidad se convirtió en semilla de resistencia. Cada vez que un texto era censurado, alguien lo copiaba en secreto. Cada vez que una sinagoga era cerrada,
se levantaba otra en un callejón discreto. Ordinario no es solo que hayan sobrevivido, sino que hayan sabido convertir el sufrimiento en lenguaje y el exilio en escuela. Donde otros pueblos desaparecieron absorbidos por potencias mayores, Israel encontró en la diáspora un espacio para reinventarse. Allí, en la distancia, mantuvieron la memoria de Jerusalén como brújula, y esa nostalgia se transformó en fuerza cohesionadora. El año próximo en Jerusalén no fue una simple frase litúrgica, fue la manera de mantener viva la esperanza, aun cuando las generaciones nacían y morían lejos de la ciudad sagrada. El origen de los judíos, entonces, no puede entenderse solo como un punto de partida cronológico en las arenas del creciente fértil. Es, más bien, un proceso inacabado, una construcción constante que atraviesa milenios y sigue activa hoy. Hablar de su origen es hablar de un pueblo que nunca dejó de preguntarse quién es, para qué existe, y cómo su fe en un único Dios debía traducirse en actos concretos de justicia, misericordia y estudio. Es la historia de un nombre, de una alianza, de un texto que sobrevivió a los colapsos de imperios y que, aún ahora, ilumina el pensamiento, el derecho y la ética de nuestro mundo contemporáneo. Durante la Edad Media, la diáspora judía se desplegó como un mosaico de culturas interconectadas. Floreció lo que muchos llaman la Edad de Oro del judaísmo sefardí. Allí, en ciudades como Córdoba, Toledo y Granada, los judíos participaron activamente en la vida intelectual, tradujeron textos griegos al árabe y al hebreo, y luego al latín, convirtiéndose en un puente esencial entre el mundo clásico y la Europa medieval. Filósofos como Maimónides intentaron armonizar la razón aristotélica con la revelación bíblica, proponiendo una visión en la que la fe no estaba reñida con el pensamiento racional. Poetas como Yehudá Haleví, por otro lado, convirtieron la nostalgia por Sión en un canto apasionado, en una voz lírica que recordaba constantemente a su pueblo que la identidad no se agotaba en la brillantez cultural, sino en la fidelidad espiritual. Pero esta misma península que dio esplendor también se convirtió en escenario de una de las tragedias más recordadas. En 1492, los reyes católicos decretaron la expulsión de los judíos de España. Decenas de miles se dispersaron hacia el norte de África, el Imperio Otomano, Portugal, Italia y más allá. Con ellos viajaron sus costumbres, sus cantos en ladino, sus manuscritos cuidadosamente guardados, y sobre todo, la memoria de un hogar perdido. Esta experiencia se repitió en distintos momentos y lugares. Expulsiones en Inglaterra, en Francia, persecuciones en los reinos germánicos. La diáspora no era un fenómeno opcional, era una constante impuesta desde fuera. Y, sin embargo, de cada ruptura surgía una recomposición. En Europa central y oriental, los judíos askenazíes desarrollaron una cultura distinta, marcada por la lengua yiddish, mezcla de alemán medieval con hebreo y lenguas eslavas. Pequeñas aldeas con sinagogas, mercados y escuelas, se cultivó una vida intensamente comunitaria, con un fuerte énfasis en el estudio del Talmud y en la transmisión oral de historias y canciones. El judaísmo askenazí produjo sabiduría, humor y resistencia frente a condiciones que a menudo eran hostiles. Pogromos, impuestos especiales y restricciones laborales se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Y aún así, la creatividad se expresaba en cuentos hasídicos, en la música de los nigunim sin palabras, en la búsqueda mística de la chispa divina en lo cotidiano. El Medio Oriente y el norte de África también fueron escenarios de continuidad. Comunidades judías milenarias en Bagdad, Alepo, Fez, El Cairo y Yemen mantuvieron tradiciones que se remontaban a la época babilónica. Allí floreció la liturgia mizrahi, con melodías propias. Estas comunidades mostraban que el judaísmo la interpretación de la Torá, sino una red global con múltiples acentos y expresiones, todas unidas por el mismo libro y las mismas plegarias. Con la llegada de la modernidad, nuevas tensiones aparecieron. La Ilustración europea trajo consigo la promesa de emancipación. Por primera vez en siglos, los judíos podían aspirar a ser ciudadanos plenos,
integrarse en universidades, ejercer profesiones antes prohibidas. Pero esta apertura venía acompañada de dilemas. ¿Cómo mantener la identidad ancestral en un mundo que invitaba, y a veces exigía, la asimilación? Algunos optaron por reformar la práctica, dando origen al judaísmo reformista y conservador que buscaban una síntesis entre tradición y modernidad. Otros se aferraron con más fuerza a la ortodoxia, defendiendo que la fidelidad absoluta a la Torá era la única garantía de continuidad. El siglo XIX, en un contexto de antisemitismo renovado, especialmente en Europa del Este y en episodios como el caso Dreyfus en Francia, pensadores como Theodor Herzl propusieron una solución política: el regreso a una tierra propia donde los judíos pudieran vivir sin persecución. Este sueño, que parecía utopía para muchos, se convertiría en uno de los motores más potentes de la historia judía contemporánea. Y luego vino el siglo XX, con su contradicción brutal. Por un lado, los judíos alcanzaron posiciones prominentes en las artes, las ciencias, la economía y la política, contribuyendo de manera decisiva al pensamiento y a la cultura universal. Por otro lado, sufrieron la mayor catástrofe de su historia, la Shoah, el Holocausto. 6 millones de vidas fueron arrebatadas en un intento sistemático de aniquilar no solo a un pueblo, sino a su memoria y a su legado. Fue la culminación oscura de siglos de odio, pero también el momento en que la identidad judía se redefinió una vez más en torno a la resistencia, la memoria y la promesa de que Am Israel Hay, el pueblo de Israel, vive. La creación del Estado de Israel en 1948 fue vista por muchos como la respuesta histórica a esa tragedia y como el cumplimiento, parcial al menos, de antiguas esperanzas. Allí, en la tierra que había sido cuna de sus ancestros, los judíos reconstruyeron un hogar nacional, revitalizaron el hebreo como lengua de uso cotidiano y levantaron un país que hoy es a la vez refugio, desafío y símbolo. Pero Israel no borró la diáspora. Al contrario, coexistió con ella. Judíos en Nueva York, Buenos Aires, París o Moscú continuaron cultivando sus tradiciones, adaptándolas a contextos modernos, mostrando una vez más que la identidad judía, por tanto, plural, no es una fecha ni un lugar exacto, sino un proceso continuo de creación y recreación. Es una narrativa que une a Abraham bajo las estrellas de Ur, a Moisés en el Sinaí, a rabinos en academias babilónicas, a poetas en la Córdoba medieval, a madres en shtetls del este europeo, a sobrevivientes que reconstruyeron su vida tras la guerra, y a jóvenes que hoy en día estudian hebreo en universidades, de un pueblo que nunca dejó de hacerse preguntas, que nunca renunció a la memoria y que encontró en la escritura, en la fe y en la comunidad los instrumentos para sobrevivir a lo imposible. En el siglo XXI, la historia judía entra en una nueva fase, marcada por paradojas tan intensas como las que la acompañaron en la antigüedad y en la Edad Media. Nunca antes los judíos habían alcanzado tanta seguridad y prosperidad en algunos lugares del mundo, especialmente en Estados Unidos, donde comunidades enteras florecen con instituciones educativas, sinagogas de todas las corrientes y un vibrante aporte cultural. Y, al mismo tiempo, nunca dejaron de sentir las sombras persistentes del antisemitismo, que resurge en nuevas formas, desde discursos digitales cargados de odio hasta ataques violentos en ciudades que parecían bastiones de tolerancia. Por su parte, se convirtió en un actor central en la política global. Su existencia es, para millones de judíos, el cumplimiento tangible de siglos de oraciones, pero también es escenario de tensiones, conflictos y dilemas éticos que marcan la vida de cada generación. El hebreo, lengua que había quedado relegada durante siglos a la liturgia y al estudio, hoy es un idioma vivo que se escucha en calles, mercados, universidades y laboratorios de alta tecnología. El simple hecho de que una lengua bíblica se haya convertido nuevamente en lengua materna de millones es un testimonio de la capacidad judía de resurrección cultural. En la diáspora contemporánea, la identidad judía ya no se define únicamente por la supervivencia física frente a la persecución.
se debate entre múltiples formas de expresión, desde comunidades ultraortodoxas que mantienen con rigor tradiciones milenarias, hasta jóvenes que buscan un judaísmo cultural, artístico o ético, desvinculado de la práctica estrictamente religiosa. Internet ha creado una diáspora digital, donde un joven en Sao Paulo puede estudiar con un rabino en Jerusalén o un profesor en Nueva York en tiempo real, continuando la antigua tradición del debate talmúdico. El recuerdo del Holocausto sigue siendo un eje poderoso. Museos, memoriales y programas educativos intentan transmitir a las nuevas generaciones no solo el horror de lo ocurrido, sino la responsabilidad ética que surge de él. Luchar contra toda forma de odio, racismo y negación de la dignidad humana. Nunca más no es solo un lema para los judíos. Se ha convertido en un llamado universal, heredado de esa experiencia límite. Hoy, hablar del origen de los judíos no es simplemente mirar hacia atrás, sino reconocer cómo ese origen se renueva constantemente. Cada familia que celebra el Shabbat, cada niño que aprende a leer el Aleph Bet, cada comunidad que canta en ladino o en yiddish, cada investigador que estudia los manuscritos del Mar Muerto está participando de un mismo hilo histórico. El origen no quedó atrapado en las arenas del creciente fértil ni en las ruinas del templo. El origen sigue latiendo, aquí y ahora, en cada gesto que reafirma una identidad construida sobre memoria, resiliencia y esperanza. En última instancia, esta es la paradoja fascinante del pueblo judío. Un pueblo pequeño en número, disperso a lo largo de milenios, pero con un impacto desproporcionado en la cultura, la ética y la espiritualidad. Su historia demuestra que la verdadera fortaleza no siempre se mide en ejércitos o en territorios, sino en la capacidad de una idea para resistir el paso del tiempo. La idea de un único Dios justo y misericordioso, proclamada en voz temblorosa por Abraham, debatida en las escuelas rabínicas, cantada en las sinagogas medievales, defendida en tiempos de persecución y reconstruida en la modernidad, sigue siendo un faro que ilumina no solo a los judíos, el recorrido que hemos hecho desde las arenas de Mesopotamia hasta los barrios judíos de Nueva York y Tel Aviv, muestra que el judaísmo no es solo la memoria de un pasado, sino una brújula que orienta constantemente hacia el futuro. Cada generación, enfrentada a sus propios desafíos, reinterpretó el pacto, releyó la Torá, reinventó sus instituciones y reformuló su identidad. Y sin embargo, el hilo nunca se cortó. La continuidad no se debe a un poder militar ni a un territorio inmutable, sino a una fuerza invisible. La convicción de que la historia tiene un propósito y que el ser humano es llamado a responder con justicia, fe y esperanza. Esa convicción ha dado frutos que van mucho más allá del pueblo judío. Conceptos que hoy consideramos universales: la dignidad intrínseca de cada persona, la santidad de la vida, la obligación de cuidar al extranjero, la idea de que la justicia es más sagrada que el poder, tienen su raíz en esa pequeña comunidad que se negó a adorar a los dioses de la tormenta y eligió en cambio escuchar la voz del invisible. Desde las palabras de los profetas que denunciaban la opresión hasta los principios que nutrieron la ética occidental, el legado judío ha modelado silenciosamente la conciencia de la humanidad. Hoy, en un mundo que todavía enfrenta guerras, crisis de identidad y desigualdades, la historia del pueblo judío nos recuerda algo esencial: que incluso lo pequeño puede resistir a lo inmenso, que incluso lo frágil puede desafiar a lo brutal, y que la fe en un Dios justo sigue siendo una fuerza capaz de sostener civilizaciones enteras. Mirar atrás no es un mero ejercicio académico. Es reconocer que nuestra forma de pensar, nuestras leyes y hasta nuestra manera de concebir la historia llevan impreso el eco de ese origen. Y ahora, al final de este viaje, la invitación es para ti. Si este documental te ayudó a comprender la magnitud y la relevancia del verdadero origen de los judíos, si despertó en ti la curiosidad por seguir explorando cómo las ideas antiguas
todavía dan forma a nuestro presente, entonces no dejes que la experiencia termine aquí. Lo fascinante de esta historia es que nunca se trata solamente de sobrevivencia. Cada crisis, cada exilio, cada catástrofe fue transformada en una oportunidad de renovación espiritual y cultural. Cuando se destruyó el primer templo, surgió la sinagoga como espacio comunitario. Cuando el segundo templo ardió bajo el asedio romano, nació el judaísmo rabínico, que convirtió el estudio y la palabra en el nuevo santuario portátil. Incluso en los guetos medievales, donde la opresión parecía asfixiar toda esperanza, se escribieron comentarios, se compusieron poemas y se transmitieron canciones que aún hoy se escuchan en las celebraciones judías. Esta capacidad de transformar la pérdida en aprendizaje y la fragilidad en resiliencia explica por qué la identidad judía pudo atravesar 3 milenios sin quebrarse. La historia judía no es la de un poder imperial que se extendió sobre territorios inmensos. Es la de un pueblo que, sin imperios ni ejércitos permanentes, supo sostenerse en la fuerza de la memoria, la ética y la educación. Esa es quizás la mayor paradoja. Mientras tantos imperios se derrumbaron dejando solo ruinas, los judíos, pequeños, perseguidos, dispersos, conservaron su identidad gracias a algo tan intangible como una palabra repetida, una oración compartida, un texto estudiado en una mesa iluminada por velas. Esa fidelidad a la memoria tuvo además un impacto transformador en la humanidad entera. El concepto de tiempo lineal, por ejemplo, la idea de que la historia avanza hacia un futuro con sentido y no simplemente gira en ciclos eternos, proviene de la visión bíblica. Sin ese marco, la noción de progreso, de justicia futura, de redención histórica, difícilmente habría impregnado la cultura occidental. Lo mismo ocurre con la noción de persona. La afirmación de que cada ser humano, sin importar su rango o condición, es portador de una dignidad inalienable porque está hecho a imagen de Dios. Esa idea, nacida en los relatos de la Torá, acabó inspirando más tarde movimientos de derechos humanos y concepciones modernas de igualdad. En cada rincón donde se estableció la diáspora, los judíos se convirtieron en intermediarios culturales, portadores de tradiciones milenarias que se mezclaban con lenguas, filosofías y costumbres locales. En España, dialogaron con el Islam y la filosofía griega, produciendo pensadores como Maimónides, que aún hoy influye tanto en la teología como en la ética médica. En Europa Oriental, desarrollaron el yiddish como idioma popular y crearon una literatura vibrante que transmitía tanto la alegría como el dolor de la vida comunitaria. En Medio Oriente, conservaron oraciones y melodías que se remontaban a los tiempos del exilio babilónico. Esa diversidad no rompió la unidad, sino que la enriqueció, mostrando que la identidad judía no era monolítica, sino un mosaico multicolor sostenido por un eje común: la fe en un Dios único. La modernidad trajo consigo nuevos desafíos: la emancipación, el acceso a universidades, el contacto con las ideas ilustradas y científicas provocaron preguntas profundas. ¿Cómo seguir siendo judío en un mundo que parecía abandonar lo sagrado? Para algunos, la respuesta fue la asimilación. Para otros, fue la creación de nuevas corrientes religiosas que conciliaban tradición y modernidad. Y para muchos más, fue el impulso de movimientos políticos y culturales que buscaban asegurar un futuro colectivo, desde el sionismo hasta la renovación del hebreo como lengua viva. Lo notable es que, aún en medio de estas transformaciones, la antigua pregunta del pacto siguió latente. ¿Qué significa ser elegido? ¿Qué exige la fe en un Dios que no puede ser representado, pero que reclama justicia y compasión? Esa pregunta se actualizó en cada generación y sigue resonando hoy en debates sobre ética, derechos, tecnología y medio ambiente. De esta manera, el origen de los judíos no es un capítulo cerrado, sino un espejo que nos ayuda a ver cómo un pueblo puede mantener su identidad a través del tiempo sin dejar de cambiar. Es la historia de cómo lo frágil puede ser más fuerte que lo monumental,
de cómo una idea puede resistir cuando todo lo demás se derrumba. Y, quizás, es también una invitación a preguntarnos qué ideas, qué valores y qué relatos nosotros, como humanidad, queremos preservar para este video para que llegue a más personas apasionadas por la historia. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita, porque todavía nos esperan muchos más viajes al corazón del pasado. Y comparte este contenido con alguien que, como tú, se pregunte de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos encendiendo luces en los rincones olvidados de la historia.